Bueno, en esta ayudantía nosotros vamos a estar trabajando a partir de una base que ustedes ya habían trabajado antes, que es la de los pingüinos de Palmer, que lo vieron el semestre pasado. Así que de alguna u otra manera están más familiarizados con esta base y las cosas que vamos a ver tampoco son tan terribles como han sido en otras veces. Entonces, como les comentaba, es de Palmer Penguins, ya están cargados los paquetes. Esta ayudantía también ya la pueden ver ustedes en R, así que no habría problema, y también la librería está cargada. Entonces, para nosotros, eh, ver la base de datos y que quede automáticamente acá en el entorno, podemos verlo a partir de este comando, que es con el signo de interrogación y penguins. Y esto se va a correr y acá, si se dan cuenta, aparece como la descripción de la base, ¿ya? La pregunta número 1 dice, visualice la base de datos Penguins, identifique la cantidad de observaciones y variables presentes en la data. Luego defina cada una de estas variables involucradas. Ya, entonces, como ya hemos visto, para nosotros poder leer la base de datos, vamos a escribir Penguins. La vamos a leer de esta base Penguins, para que nos aparezca acá. Y ahí si nosotros la pinchamos o la vemos, nos va a aparecer estas cantidades de observaciones y las variables, ¿ya? Para identificar la cantidad de observaciones, como siempre, penguins. Y vamos a ver las dimensiones de esta base. Y a su vez, al tiro la otra, ver las variables que están presentes. Penguins y names. Entonces acá nosotros podemos ver de que hay 388 variables, que serían las dimensiones de esta base, perdón, 344 observaciones y 8 variables, y las distintas variables son las especies, la isla, el tamaño acá, si no me equivoco, que es del pico que tengan, y la profundidad, y acá las podemos ir viendo las otras. Claro. Acá son el flipper length, que la verdad no sé qué significa, la masa, el sexo y el año en que fue tomado el estudio, ¿ya? Si ustedes van acá a la base, que es la que tienen que tener de Bookdown de R, va a aparecer prácticamente la misma base acá de los pingüinos, que lo vieron el semestre pasado, ¿ya? La otra pregunta que de esta misma decía, defina cada una de las variables involucradas, para eso puede apoyarse en el capítulo. Pero por temas de tiempo no se las voy a definir directamente, o sea, las voy a copiar y pegar al tiro, pero si se dan cuenta, acá tenemos que es una especie, el factor que denotan a las especies de los pingüinos, que va a ser Adelaide, Queen's Trap y Gento. Después la isla, el factor de la isla en donde van a estar estos pingüinos. Y así están el resto. Se los voy a dejar anotados acá, se los voy a mandar por el chat por si quieren copiarlos. Entonces acá lo voy a dejar acá anotadito abajito. Que esas son las mismas, solamente que en español, de la base que nos aparecía acá. ¿Ok? La segunda pregunta dice, realiza un análisis descriptivo para evaluar el comportamiento de las variables presentes en la data. La primera pregunta dice, ¿hay presencia de datos faltantes? Si es así, elimine listas de entradas con tal de no tener datos faltables en ninguna variable. Y luego dice, ya, eso vamos a hacer primero. Entonces, para poder hacer un análisis descriptivo del comportamiento de las variables, ¿se recuerdan qué librería utilizamos la ayudantía pasada para poder hacer este análisis? La Scheme, si no me equivoco. Scheme. Perfecto, sí. Entonces vamos a instalar los paquetes de esta librería. Scheme.
R. Y luego vamos a cargar la librería de scheme R. Y vamos a hacer al tiro este procedimiento de hacer el análisis descriptivo. Entonces vamos a poner scheme de los pingüinos. Vamos a correr todo el comando. Se va a demorar un poquito. Entonces, no se me quedó acá grabado dentro del R, del Markdown para ver el comportamiento de las variables, pero sí está acá en la consola. Ya, entonces, nos dice, el resumen estadístico dice que la variable son los pingüinos, el número de filas que hay son 344 y el número de columnas 8, que es lo mismo que teníamos en este lado. Podemos ver también la cantidad de especies que hay. Si se dan cuenta, acá no hay especies que estén missing, ni el tipo de isla, pero sí el sexo está missing. Y por otro lado, acá viendo las variables directamente las numéricas, porque estas eran variables métricas, no métricas, perdón, tenemos acá el número de missings también. Si se dan cuenta acá, si no me equivoco, es como el tamaño, el tamaño del pico, hay 2 missings, la profundidad que tienen también. El flipper lo tenemos un poco más anotado arriba en español. Denme un segundo. La longitud de la aleta también tiene missing, la masa corporal también, pero el año no. Ya, y acá nos aparece los percentiles de como en qué percentil van a estar los distintos datos de las variables, y también nos aparece un mini histograma para ver cómo se comportan estas variables, ¿ya? Como tenemos variables missings y nos están diciendo específicamente de que eliminar dichas entradas de tal forma de no tener datos faltantes, acá lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el siguiente comando. Primero vamos a leer la base de nuevo, penguins, y vamos a utilizar un comando que se llama drop-na. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve este drop? Es para directamente eliminar las filas que contienen datos faltantes. ¿Ya? Y acá vamos a escribir entre paréntesis penguins de nuevo. Y nuevamente después vamos a hacer un scheme de un análisis descriptivo de estos datos para ver que se hayan eliminado. Entonces, penguins, scheme, y los corremos. ¿Y qué me pasó acá? Ups, perdón. Teníamos que limpiar la base, no teníamos que codificarla. Y ahí sí, si se dan cuenta, bajaron las observaciones, antes eran 344 y ahora son 333, y entonces ahora sí la vamos a observar este análisis descriptivo. Entonces si se dan cuenta, todos los números missing están en 0 y eso quiere decir que no hay ni una variable faltante. Después dice, posterior a ello, identifique el tipo de variable de cada una, ya sea cualitativa o cuantitativa, como también así su escala de medición, nominal, ordinal, razón o intervalar. Relacione esto último y discuta sobre el tipo de gráfica que se podría utilizar para analizar cada variable. Entonces, voy a copiar esto acá, para poder ir anotando qué sería cada uno. Entonces, según ustedes, ¿la especie va a ser cualitativa o cuantitativa? ¿Se acuerdan de eso?
Flo, Dime. hola, es que tengo una pregunta, no me resulta como lo del drop, no sé qué, me tira Ya, error. ponle este, que antes lo había hecho al revés, le había puesto como que me leyera la base, pero acá nosotros teníamos que limpiarla. Sí lo hice también. ¿Y no te funcionó? No me pone como error, no encontró drop NA. Te mando el comando e intenta con eso. Tal vez escribiste mal penguins. Voy a borrar esto por mientras. Ya, entonces, las especies, ¿son cualitativas o cuantitativas? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense, quali es una cualidad y quanti es más numérico. Las especies, que las tenemos acá, que son esa, esa y esa, que son. ¿Cuánto? Cualitativa. Bien, cualitativas, nominales o ordinales. Acuérdense, nominal es que tiene, nominal son las características que uno le puede dar a la variable y nominal es que a estas características tú les puedes dar un orden. Por ejemplo, a mí primero me gusta el fútbol, segundo me gusta el voleibol, tercero me gusta el básquetbol. Acá, ¿sería ordinal? ¿Les podemos dar un orden o es más bien nominal? Son solamente características. Nominal. Bien. La segunda, la isla. El tipo de isla donde viven. Si en Biscoe, Dream o Torgesten. ¿Sería cualitativo o cuantitativo? Lo mismo que la otra, ¿no? Cualitativo Sí, nominal. muy bien. Porque acá nuevamente es una palabra, por decirlo de alguna otra manera, y no se le puede dar un orden. Acá, que sería el largo del pico. El largo del pico, para que lo podamos observar bien, voy a pinchar la base, y acá nos aparece en números. ¿Ya? Entonces sería cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, bien. ¿De razón o de intervalo? ¿Se acuerdan que era razón o intervalo? No, yo no. Ya, mira, la razón es cuando tú tienes números, no sé, del 1 al 0, ¿ya? Números que tú los puedes ordenar, ¿ya? E intervalo sería que, además de las características que tiene la nominal, tiene un cero absoluto. Es decir, no sé, pues la temperatura es de intervalo, porque puede haber un cero entre medio, ¿ya? Porque pueden haber variables que no... La temperatura es cero, o no sé, pues, dependiendo de un ejemplo, pueden ser la cantidad de niños que nacieron en tal parte. Ahí sería de intervalo porque puede efectivamente no haber nacido ningún niño, ¿ya? En este caso, como la base ya no tiene ningún dato perdido que no esté, y nos dimos cuenta de que el tamaño el largo del pico de los pingüinos, no sé, pues el primero va a 39.1, después tenemos 35.9. ¿Ven algún cero en algún lado? Bueno, son hartos datos, pero hasta ahora, ¿ven algún cero? No. Ya, entonces, cuantitativo, ¿de intervalo o de razón? Acuérdense, intervalo tenía el cero absoluto. ¿Qué cosa vale? Ah, no, no sé, en verdad. Ya, acá es de razón, porque solamente tenemos números que no van a tener un cero absoluto, no vamos a tener ningún número perdido, por lo tanto se pueden ordenar, no sé, pues del 1 al infinito, ¿ya? Y acá la variable, a pesar de que sea cuantitativa de razón, también va a ser continua, porque no sé, pues va a ser 1, 2, 3, 4, no va a haber un intervalo de alguna parte de, ¿cómo se llama esto? De alguna variable que no vamos a tener datos. Acá voy a volver un poco a este que teníamos acá. Si se dan cuenta, los histogramas en ninguna parte no tienen
no hay algún número perdido, ¿ya? O sea, no un número perdido. Que alguno de los pingüinos no tenga ese tamaño del largo del pico. Si se dan cuenta, en todos hay algo que es más continuo, que es constante. Entonces, a pesar de que es cuantitativa de razón, va a ser una variable continua. En este caso, la profundidad del pico de los pingüinos también va a ser cuantitativa de razón, por la misma razón que les estaba mencionando anteriormente. Si volvemos acá a la base, tenemos, o más fácil, les voy a mostrar el dibujo. Tenemos acá el largo y tenemos como el ancho. Entonces, claramente todos los pingüinos van a tener una medida del pico, entonces no va a haber ningún cero absoluto. Un pingüino no va a poder tener un pico, si no estaría muerto el pingüino, ¿ya? Por eso va a ser intervalo de razón y no de intervalo. Entonces, acá. Acá, entonces, el tamaño de la aleta, la misma razón anterior. Un pingüino, ya puede ser que un pingüino no tenga una aleta, pero va a tener un tamaño, ¿cierto? La masa corporal. Como la masa también son números, acá, si se dan cuenta, un pingüino no puede pesar 0, porque si no, no estaría contándose dentro de esta base de datos. Entonces también es cuantitativa de razón y también es continua. Por otro lado, el sexo, si es femenino o masculino, ¿es cuantitativo o de razón? Perdón, ¿cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Súper. ¿Nominal o ordinal? Acá es nominal también. Al sexo no se le puede dar como un orden. Nominal. Y el año. Acá el año te están diciendo de que el estudio fue entre el 2007, 2008 y 2009. ¿Ya? En este caso, la variable va a ser cuantitativa, porque también son números, acá los podemos ver. Cuantitativa. Tenemos 2008, 2009 y 2007, ¿ya? Pero en este caso es de intervalo, ¿ya? ¿Por qué es de intervalo? Si bien acá no existe un año cero, en este caso un año cero sería una ausencia como la ausencia de la observación del dato, sí hace el cero una referencia a un año en particular, es decir, al año en el cual se está tomando la muestra de esta base de pingüinos, ¿ya? Por lo tanto, si bien, como les había dicho, va a ser de intervalo a pesar de que no puede tener como que el cero absoluto en este caso va a ser como la variable en el año de que se va a tomar, y también cumple con las mismas cualidades de razón, ¿ya? Y en este caso no es continua la variable, sino que es discreta. Y acá les voy a poner copiado cuál es la razón de por qué este intervalo directamente, y también se las puedo mandar por el chat. Entonces dice, el año cero no refleja la ausencia de la observación, sino que hace referencia a un año en específico, el cual transformado a otro tipo de calendario no es cero. También podría apreciarse como una variable ordinal, que se le puede dar un orden. ¿Claros hasta ahí? Sí. Súper. La pregunta número 3 nos dice, genere una gráfica de barras que muestre la distribución de la cantidad de individuos según la isla en la cual fueron registrados. Ya esa es la primera pregunta. Después dice, además genere la misma gráfica, pero en lugar de mostrar el conteo de individuos por isla, que se muestre la masa corporal promedio de los individuos según la isla en la cual fueron registrados. Y aparte dicen, incorpora a sus gráficos un título y nuevos nombres a los ejes utilizando la función labs. Y luego interprete los resultados obtenidos.
Entonces, vamos con la primera, que nos dice, genera una gráfica de barras que muestre la distribución de la cantidad del individuo según la isla. Entonces, penguins. Acá nosotros tenemos que hacer al tiro el ggplot, ¿ya? Porque tenemos que ver la cantidad de individuos que va a haber nomás, ¿ok? Entonces va a ser ggplot. Vamos a hacer AES, donde el X va a ser la cantidad de pingüinos, perdón, X, ¿cuál era primero? La cantidad de individuos según la isla en la cual fueron registrados. Entonces va a ser la isla. Iceland. Luego vamos a hacer el gráfico de barras que nos pedían. bar. ¿Ya? Y como nos están diciendo, incorpore a sus gráficas un nuevo nombre utilizando la función labs. Vamos a poner labs, donde el título va a ser la distribución de la cantidad de individuos en la isla que fueron registrados. Ya, entonces voy a copiar y pegar este mismo título. La X va a ser la isla del archipiélago de la base que está de base Palmer, que son de los pingüinos de ahí. Y finalmente vamos a tener la Y, que va a ser igual a la cantidad de pingüinos. ¿Ok? Entonces, acá me faltan las comillas. Entonces, si se dan cuenta, lo que sucede acá es que se está haciendo el gráfico de barras, le ponemos el nombre, está la cantidad de los pingüinos, dependiendo de las islas, y las islas tienen las dividen por las tres tipos de islas que hay, y aparte le damos el nombre a los ejes. Ya. Luego de eso tenemos la primera pregunta. Después dice, además genere esta misma gráfica, pero luego de mostrar el conteo que muestre la masa corporal. Entonces vamos a copiar este mismo... ¿Lo podéis mandar ese chunk, porfa? Sí, obvio. Vamos a hacer el mismo chunk, solamente que lo vamos a modificar un poco. Porque nos están diciendo que en vez de que nos cuente la cantidad de pingüinos, tenemos que ver su masa corporal. Entonces, antes de poder hacer este ggplot, lo primero que tenemos que hacer va a ser agrupar por la isla. Group by la isla. Vamos a hacer después un summarize de la masa corporal. Entonces acá, masa corporal promedio, que va a ser igual al promedio del body mass en gramos. Luego vamos a hacer el ggplot, donde el X va a ser la isla y la Y va a ser la masa corporal promedio. ¿Ya? Acá, como ya tenemos X e Y, no podemos hacer un gráfico como de barras, sino que va a tener que ser el geom_col. ¿Ya? Y acá funciona lo mismo, la distribución de la cantidad de pingüinos según lo que fueron registrados, la isla de archipiélagos, pero en vez de cantidad de pingüinos va a ser masa corporal de los pingüinos. De pingüinos. Entonces vamos a correr el comando. Y si se dan cuenta, uy, sorry. Ya, entonces ahí sí. Entonces si se dan cuenta, acá tenemos la cantidad de pingüinos,
que van aproximadamente, estos los de esta isla deben ser como 48, y acá, no sé, pues 160 aprox. Y acá tenemos la masa corporal, que podemos ver que en dos islas son similares las masas corporales, pero en la de Pisco es la masa corporal un poco más grande, ¿ya? O sea, considerablemente mayor que las otras dos. La pregunta 4 dice: respecto a la relación entre la masa corporal de los pingüinos entre las diferentes islas, ¿cómo podría estudiar el mismo comportamiento, pero además incluyendo en el análisis a la especie a la cual corresponde cada uno de los pingüinos? ¿Será más conveniente agrupar las barras una al lado de la otra o sobre la otra? Incorpora la gráfica definitiva del título con los nombres, bla, 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 y después interpretar los resultados. Entonces le hago a ustedes la pregunta. ¿Cómo se podría estudiar el mismo comportamiento, pero además incluir en el análisis de la especie a cuál corresponde cada pingüino? Es decir, a estas gráficas que nos divide con el pingüino de... Déjenme revisar que se me olvidaron los pingüinos. Acá, con el pingüino de Adelaide o de Chinstrap o el gento. ¿Cómo podemos dividir en estas mismas gráficas que se vean cada tipo de pingüino? ¿Cómo lo harían ustedes? Les voy a dar una pista. Es muy similar el comando que está acá, pero hay que agregar algo. Deberían tenerlo en consideración aprox si es que hicieron el trabajo y algunos compararon género femenino o masculino para ver, no sé, la fuerza laboral. ¿Qué tendrían que modificar en este comando para que se pueda dividir por pingüinos? Voy a copiarlo por mientras. ¿Se le agrega el film o no? Ya, se le tiene que agregar el fill, bien. Pero ya, espérate. Hyunbal, acá. Fill ¿por qué vaya fill? ¿Con especies? ¿No? Ya. Vamos a correrlo, veamos qué sale. Acá nos aparece que el objeto especies no lo encuentran. ¿Por qué creen que no lo encuentran? ¿Qué le falta a este comando para que el comando funcione? ¿El group by? ¿No? Sí, súper. Tenemos que agrupar por especies y también por la isla para que se pueda generar bien el gráfico. Entonces, si se están dando cuenta, acá ¿qué sucede? Acá solamente es un tipo de gráfico, porque la otra pregunta nos estaban diciendo si era una al lado de la otra o las barras una sobre la otra. Ya acá tenemos una sobre la otra. Acá sí se pueden dar cuenta, en el primer gráfico, o sea, en el primero que hicimos, en esta isla solamente hay de la especie de Adelaide. En la Dream hay de las dos especies, de Adelaide y de Chinstrap, y en Biscoe no hay de Chinstrap, ¿ya? Esa es una forma de poder ver esta base. Perdón, lo que nos pedían. Ahora vamos a correr el mismo comando, pero le vamos a cambiar la forma en que está, se los voy a mandar por si acaso. En vez de que se fill por especies, bueno, se tiene que, perdón, acá en home call está directamente una encima de la otra. Y acá dentro del home call hay que decirle si va a ser stack, que sería esta, que esta la tiro por default, o dodge, que la va a poner hacia el lado, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá adentro, posición igual dodge. Entonces vamos a correr el comando, y si se dan cuenta, acá nos está poniendo una al lado de la otra, cuál
cómo se representa visualmente este mismo gráfico. Entonces, ¿qué creen ustedes de cuál sería mejor la forma de aplicar este gráfico? ¿Se ve mejor una encima de la otra o una al lado de la otra? Considerando que ¿Al lado? considerando que se esté en la masa corporal. Efectivamente, tenemos que ponerlo hacia el lado, porque si nos damos cuenta acá arriba, que lo tiró por default, acá no estamos diferenciando cuál es la masa corporal de cada uno. Acá podríamos decir ya que los pingüinos de Gento son, no sé, tienen 5 kilos y los de Adelaide van de 5 a, no sé, 8 kilos. ¿Eso estará correcto? ¿Habrán algunos pingüinos de Adelaide que en verdad sean tengan menos peso? Y efectivamente, bueno, y en el resto sucede lo mismo. Entonces, efectivamente, como dice Benja, hay que ponerlos unos al lado del otro para ver en verdad cómo se va a distribuir la masa corporal de los pingüinos dependiendo de las islas. ¿Ya? Voy a copiar la respuesta directa. Entonces dice, si bien hay especies que no están presentes en todas las islas, los cuales nos puede dar un indicio de querer apilar las barras en lugar de ponerlos al lado de la otra, en estos casos no se van a apilar, ya que se está comparando la masa corporal promedio de las especies y no la cantidad de individuos. Y apilando estaríamos sumando los promedios, lo cual no tendría sentido. Esto se hace evidente si comparamos la gráfica que dice ahí, generada en la pregunta anterior con la versión apilada de esta pregunta. Entonces acá la tenemos bien, y acá efectivamente no tiene sentido. ¿Van bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o algo? Todo bien por mi parte. Súper, muchas gracias. Esa Entonces, respuesta la podéis mandar, ¿no? sí, obvio. Gracias. De nada. La segunda pregunta nos dice, realiza un histograma y un gráfico de densidad que muestre la distribución de la masa corporal de los pingüinos. Como hint, como pista, utilicemos Geom Density para realizar el gráfico de identidad, el cual expresa las cantidades en términos relativos. Esa es una primera pregunta. Posterior a esto, utilice una de las dos técnicas gráficas para comparar la masa corporal de los pingüinos según la especie. Y finalmente, incorporar los nombres utilizando la función labs e interpretar los resultados. Entonces, para hacer un histograma, nuevamente tenemos que leer la base, penguins, y como directamente no nos están preguntando que los pingüinos tengan masa corporal y no sé, los dividamos entre hombre y mujer, o la isla que tienen, o el tamaño del pico que tienen, solamente vamos a ir directo a hacer el ggplot, ¿ya? Porque después le vamos a dar las coordenadas de que la X va a ser, ¿qué era? La masa corporal. Ya, entonces ggplot, A es, paréntesis, y acá la X va a ser la masa corporal. Body más G, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el histograma. Y finalmente tenemos que ponerle los títulos, ¿ya? Con labs, vamos a poner de que el title va a ser igual a histograma de la masa corporal de los pingüinos. Luego tenemos que la X va a ser igual a la masa corporal, va a ser en gramos. Igual podría ser en kilos si le quitamos los puntos. Y finalmente vamos a tener la I, que va a ser, lo más probable, la frecuencia de los pingüinos que tienen esa masa corporal. Frecuencia de pingüinos. Y corremos el comando. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos distintas masas corporales que van desde los 2.500 gramos, que serían 2,5 kilos, a 6,5, y la frecuencia en que se repiten estas masas corporales.
Y esto igual se puede comparar de alguna otra manera con lo que habíamos hecho acá. Pero acá está con el percentil, acá de la masa corporal, que sería el 4, si se dan cuenta acá ya está como súper acotado, pero de alguna otra manera tiene como una figura similar entre este de acá que se ve más chiquitito con el que acabamos de hacer. Este solamente está como específicamente mucho más detallado. Tiene más intervalos dentro de cada uno. El otro era más acotado. Entonces, la primera pregunta, el histograma, perfecto, y ahora tenemos que hacer el gráfico de densidad. Entonces vamos a copiar lo mismo, pero en vez de hacer un histograma, vamos a utilizar el Geom Density. Y se mantienen las mismas cosas anteriores. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos ver la densidad de cómo se observa la masa corporal dentro de los pingüinos. Y sería fantástico poder hacer un zoom a esta cuestión, desumearlo, para que pudieran ver efectivamente, si se dan cuenta. A ver, voy a dibujar. ¿Qué onda? Esperamos un poco. Entonces, por ejemplo, voy a intentar seguir esta misma línea para después ver si la podemos comparar con la anterior. Entonces, si subimos un poco, se pueden dar cuenta que efectivamente está siguiendo aprox la misma distribución acá arriba con esta abajo, ¿ya? Ya, y luego dice, posterior a esto utilice una de las dos técnicas gráficas para poder comparar la masa corporal según los pingüinos. Acá ustedes, como tenemos que comparar directamente la masa corporal de los pingüinos, vamos a tener que hacer por cada uno en específico, ¿ya? Y para comparar, ¿cuál era la pregunta, perdón? Ya, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué harían ustedes para comparar la masa corporal de los pingüinos? ¿Utilizarían un histograma o utilizarían un gráfico de densidad para verlo por especies? ¿Qué creen que es lo más conveniente? Se los voy a hacer de otra manera la pregunta. ¿Será factible poder acá hacer un histograma con distintas barras a los lados para ver la frecuencia de los pingüinos y cuánta masa corporal tienen cada uno? ¿Se vería bonito a la vista? ¿O es más fácil hacerlo con un gráfico de densidad y que solamente te muestre las líneas de la densidad del peso de cada uno de los pingüinos, de las especies de los pingüinos? ¿Cuál creen que es más conveniente? El de densidad, súper. Entonces, vamos a copiar el mismo comando y acá les vamos a ir haciendo los arreglines necesarios para que respondamos a la pregunta que nos estaban haciendo. De hecho, la voy a copiar para que no se me olvide. Entonces, para poder hacer directamente, dividirlos según las especies de los pingüinos, lo primero que debemos hacer es agrupar por la especie. Group by ¿ya? Y luego vamos a hacer el ggplot. Acá en el X va a estar la masa corporal igual, y en la Y va a estar por color la especie, ¿ya? El gráfico va a ser de densidad y vamos a tener el mismo título. Entonces vamos a correr este comando.
¿Y qué pasó aquí? Ah. Ahí sí. Ya, entonces, acá si se dan cuenta, tenemos este gráfico de densidad, donde podemos ver de que efectivamente la masa corporal de los pingüinos de Adelaide y Chinstrap se concentran al lado izquierdo, al lado izquierdo de la masa corporal, es decir, que van entre los 2.500 aprox y la mitad en ser 3.500 gramos, mientras que los de Gento son un poquito más gorditos y están al lado derecho de este gráfico, ¿ya? Y esto igual se puede comparar, perdón, con lo que habíamos hecho un poco más arriba con la masa corporal de los pingüinos, que en estos dos se parecen y este está un poco más alejado, ¿ya? No es tan visible en este gráfico porque los está separando por los temas de isla, pero acá se comprueba lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? La pregunta número 6 y la última dice, realice un diagrama de cajas, boxplot, que muestra el comportamiento de la masa corporal según las especies. Después dice, interprete los resultados, hay presencia de datos atípicos, qué especie presenta una distribución mayor de variabilidad a la masa corporal, ¿ya? Nuevamente acá nos están diciendo la masa corporal, pero según las especies. Entonces, penguins, vamos a agrupar primero, agrupar las especies, y ahora sí vamos a poder hacer el ggplot. Entonces, ggplot, donde la X va a seguir siendo la masa corporal, body mass G. Acá vamos a fill por las especies. Y finalmente le vamos a decir que nos haga el geom del boxplot. Y con fill, perdón, con labs también le vamos a poner el nombre. Acá vamos a modificar un poco esto. Boxplot más. Y acá entonces el labs va a ser boxplot de la masa corporal de los pingüinos. En la I tendría que estar solamente la masa corporal y no va a haber X. Perfecto. Entonces, acá que podemos observar. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente, perdón, alguien me estaba hablando. ¿No? Ya. Como podemos observar, nuevamente, en los distintos boxplots, podemos ver que el de Chinstrap es un poco más acotado dentro de, como de la distribución de pesos que pueden tener estos pingüinos. Lo más probable es que acá, si nosotros hacemos otro análisis de los datos, nos va a aparecer acá que el cuartil 1 con la mediana y el cuartil 3 son más bien similares y en una menor distancia, pero si se dan cuenta tiene una distribución similar a los de Adelaide y lo comparamos directamente con este gráfico. Acá si se dan cuenta, el gráfico, a ver, este gráfico es mucho más, la distribución es más juntita. La distribución está mucho más junta de los datos, mientras que los de Adelaide están un poco más dispersos, pero efectivamente la que está más dispersa es la de Gento, ¿ya? Y acá nuevamente podemos ver de que los datos, si bien comparten como los mismos datos el Adelaide con Chinstrap, como la variabilidad o la distancia dentro de su gráfico es menor, se ve acá, está un poco mayor. Si se dan cuenta, acá tenemos una distribución, asimetría. Acá en Chinstrap no hay tanta asimetría,
podemos decir de que la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que sería, perdón, sí, el cuartil 1 y cuartil 2, que sería la mediana, es muy similar a la del cuartil 2 con el cuartil 3, a simple vista. Acá tendríamos que entrar en detalle a ver específicamente los números. Sin embargo, la de Adelaide es un poco, está más tirada hacia la izquierda, hacia la derecha, si no me equivoco. Sí, tiene una distribución que es asimétrica, que es positiva, porque está corrida más para este lado. Y aparte que el lado izquierdo, si se dan cuenta, efectivamente es mayor. Ya por eso se llama una simetría positiva o simetría a la derecha. Por el otro lado tenemos los del Gento, que efectivamente estaban con una distribución corrida hacia la derecha, y lo podemos ver acá efectivamente con la masa corporal en los gramos, que son un poco más cortitos, y acá hay una simetría negativa o una simetría hacia la izquierda, porque la distancia de el cuartil 1 al cuartil 3 es más pequeña que la del cuartil 2 al cuartil 3, ¿ya? Es como así y así, como viéndolo súper feo gráficamente. En cambio en el otro, en el rojo, la distancia era mayor acá arriba y más chiquitito acá abajo. ¿Van bien ahí con esa interpretación? ¿Se va entendiendo? Ya. Sí. Y finalmente nos decía si hay presencia de datos atípicos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué eran los datos atípicos? Como los que están afuera del boxplot. Perfecto, súper. Acá hay dos datos atípicos que están en Chinstrap. Hay uno que lo más probable es que este pingüino sea súper gordo comparado con el resto de los pingüinos como su distribución, y debe haber un pingüino que también es súper flaquito comparado al resto de sus pingüinos. Y ya hablamos sobre la variabilidad de la masa corporal. Acá efectivamente el que tiene mayor variabilidad de la masa corporal es el Gento, porque aparte la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se aprecia que es mucho más grande que la de los pingüinos que están en color rojo, ¿ya? Eso sería, bueno, y la variabilidad del Chinstrap es más pequeño, por lo tanto no hay tanta diferencia. Como que finalmente el boxplot nos está como refrescando en la cara, así como, ojo, onda, acá te decimos nuevamente de que los pingüinos de Gento son un poco más gordos, los otros tienen casi una misma distribución, pero hay unos que tienen una variabilidad más pequeña, que se vuelve a comprobar con este gráfico de densidad, y que a la vez también se comprueba en estos gráficos de columna, a pesar de que no se ve tan directo. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. Me quedo a resolver sus dudas si es que tienen alguna duda en específico.